Artrosis de rodilla, o conocida más bien como el desgaste de la rodilla, es una de las patologías articulares más comunes que nosotros vamos a encontrar en el ámbito ortopédico o de fisiatría, ¿verdad? Normalmente se da más en las mujeres y se debe más que todo a que por el uso de la articulación de la rodillita en una mala postura, vamos a ir desgastando poco a poco el cartílago que recubre el huesito. Llega un momento en que está tan chimadito, tan desgastadito, que empieza a provocar sintomatologías como inflamación, dolor, dificultad al movimiento y sobre todo la claudicación, o sea, la dificultad, ¿verdad?, para poder hacer movilizaciones, especialmente subir escaleras, caminar o estar mucho tiempo de pie. Doctora, ¿qué síntomas podemos detectar para poder definir obviamente una artrosis de rodilla? Como te estaba comentando, los síntomas más comunes empiezan con el dolor. El paciente llega y te dice, me duele mucho la rodilla, se está inflamando la rodilla, no puedo subir escaleras, me cuesta mucho doblarla. Entonces, cuando ya el paciente nos empieza a referir este tipo de sintomatología y ya tenemos, ¿verdad?, antecedentes de que ha pasado otras veces y que la paciente o el paciente ya están un poquito más grandes, entonces nosotros vamos a sospechar siempre de una artrosis. Doctora, ¿qué edades son las más propensas precisamente a sufrir la artrosis de rodilla? Hablaba de que las mujeres en su mayoría pueden sufrir, pero ¿qué edades más o menos son las personas que más pueden sufrir? Fíjate que la literatura nos dice que lo vamos a encontrar en adultos mayores, eso nos dice, pero estamos encontrándola con gente muchísimo más joven. Ya a partir de los 30, 35 años estamos viendo que este tipo de problema de, ¿verdad?, de desgaste de la rodilla se está viendo mucho más frecuente. Tenemos de dos tipos. El más común en los jóvenes nosotros le decimos condromalacia, que es el desgaste que hay entre la pelotita de la rodilla y el hueso del fémur. Entonces te imaginas ahí, ¿verdad? Ese para los deportistas por debilidad muscular. Y tenemos el que es normal en los adultos, pero ya se está viendo más en los jóvenes también, que es la artrosis de rodilla como tal, que son los dos huesos grandes que han chocado y han, vamos a decirlo muy nica, ya han fregado todas las estructuras que están adentro. Doctora, ya dado el diagnóstico que tenés artrosis de rodilla, ¿qué tratamientos puede optar la persona para poder recuperar? Tenemos tratamientos, los convencionales normalmente, ¿verdad? Vamos a usar corticoides o normalmente los doctores vamos a mandar un poco de analgésicos y van a mandar el proceso quirúrgico. Si ya la rodilla está bastante lastimadita, todos van a mandar procesos quirúrgicos, pero en eso viene la medicina regenerativa que nos da alternativas mucho mejores. Por ejemplo, podemos aplicar suplementos biológicos como el plasma rico en plaquetas, los exosomas liofilizados, las células madres, ya sean óseas o ya sean de grasa, que lo que hacen es estimular la formación de un cartílago muchísimo parecido al cartílago original. Entonces la rodilla prácticamente cicatriza, cura y quita un montón de síntomas, ¿verdad? Pero para ello el paciente tiene que someterse a una serie de fisioterapia, a mejorar muchísimo los hábitos de la caminada, el uso de zapatos y sobre todo, fíjate que aquí hay un mito que te iba a mencionar. Dicen, si sos gordito vas a tener artrosis de rodilla. Yo difiero mucho, ¿ok? Puedes ser gordito, pero si te aguantás, si tenés los músculos suficientes como para estar haciendo movilizaciones. El problema es que dejamos de hacer ejercicio, nos dejamos de mover y todo lo que no se usa se tuye, dicen mis viejitas, ¿verdad? Entonces, si ya la rodillita está tullida, pues hay que hacer para atrás, hay que empezar a hacer ejercicio para recuperarlo. Doctora, con este tratamiento de medicina regenerativa, ¿cuánto tiempo más o menos dilata en recuperarse la persona? Ok, vamos a aplicar el tratamiento. El más largo es el plasma rico en plaquetas, que es aproximadamente 4 sesiones, cada sesión es quincenal y más o menos dilata unos 2 meses todo el tratamiento, pero tenemos tratamientos mucho más rápidos. Por ejemplo, los exosomas, que una sola aplicación y a los 3 días ya vamos a ver mejoría, y las células madres, que es una sola aplicación, igual a los 3 días ya vamos a ver mejoría. El paciente mejora en un 80% la sintomatología. La estructura mecánica, eso va a ir dependiendo de las actividades físicas que el paciente tenga. Doctora, ¿qué recomendaciones le brindan a nuestros amigos televidentes para precisamente cuidar nuestra rodilla? A veces empezamos quizás por ser un poco jóvenes o no estar en época de adultos mayores. Podemos hacer o podemos no hacer ejercicio inclusive. Entonces, son cosas que quizás lo hacemos ahora, pero a largo plazo nos pueden afectar. ¿Qué recomendaciones nos puede dar respecto también a esto?
Voy a dar 3 recomendaciones que son extremadamente importantes. La primera y la más importante, manténganse en movimiento. Tal vez no vamos a ir al gimnasio todo el tiempo, pero hay que hacer ejercicio, hay que hacer estiramientos, movilizaciones, estiramientos, especialmente de las articulaciones grandes. 2, hay que darnos descanso también del reposo. Fíjate que nosotros podemos pasar todo el día de pie. Mis pacientes me dicen, es que yo trabajo, paso todo el día de pie, uso o estoy mucho tiempo sentada, uso tacones, y yo le digo, ok, y cuando usted va a acostarse, usted reposa, usted se soba sus rodillitas, se relaja, no, ya caigo, no puedo. Entonces vamos a hacer ejercicio, pero también nos vamos a dar el chance, ¿verdad?, de hacer un reposo correcto. Y el último, el uso adecuado de los zapatos. Sí. El 99% de los problemas de rodilla vienen de los pies, Edgar. Si Wow. nosotros tenemos una mala biomecánica del pie, o sea, usamos un zapato que nos molesta, que nos está causando mucho dolor, tenemos el piecito plano, está inestable, seguro vamos a tener un desgaste de rodilla. Y lo podemos prevenir con el uso de zapatos adecuados. Y algo que pasa también en las mujeres que yo he visto en primera persona, el uso también de los tacones o de los zapatos altos, que propicia precisamente algunas lesiones en nuestro pie o nuestra rodilla. Claro, imagínate lo que te decía, las mujeres son las principales afectadas porque usamos zapatos terribles, ¿verdad? Porque primero muertas que sencillas. Y segundo, porque nos vamos poniendo un poquito más gordito, un poquito más, ¿verdad? Por decirlo así, sedentaria. Mira, el zapato tacón no es malo. El problema es que lo usamos con un muy prolongado tiempo. Y 2, que usamos a veces zapatos que no tienen absolutamente ningún tipo de estabilidad. Sí. A veces el taconcito es como muy finito, muy alto, y verdad, la plantita del zapato es muy fina, entonces nosotros estamos ahí batallando prácticamente con la estabilidad del movimiento. No, vamos a usar tacones. O si vamos a usar tacones, mejor dicho, busquemos tacones que nos den estabilidad, podemos usar de plataforma, podemos usar también de agujita, pero por muy poco tiempo. Entonces ahí hay que jugarse, la verdad, tampoco es que hay que verse fea, pero tampoco vamos a exponernos a una artrosis de rodilla, porque es dolorosa, es muy molesta y pues nos lleva a procesos quirúrgicos al final. De hecho, doctora, hay personas que trabajan por mucho tiempo, como usted mencionaba, uno de sus pacientes, trabajan mucho tiempo de pie. Y eso obviamente afecta. También es importante que esas personas tengan un calzado adecuado precisamente para poder soportar esa gran carga de trabajo también. Exactamente. Y a veces nosotros solo, mire, el peor enemigo para el pie de las personas es el piecito plano, ¿verdad? Si nosotros andamos usando chinelitas flat, que son ahí todas flaquitas, que andan placa, como que fuéramos pingüinitos, o el taconcito de aguja, fijitamente, si el paciente ha tenido muchísimo tiempo prolongado el uso de esto, va a tener una artrosis de rodilla o dolores de rodilla. Entonces, no es no usarlo, sino saberlo usar, cuándo usarlo y sobre todo, darnos el tiempo del descanso y no usarlo todo el día. Y si usted está de pie todo el día, procure usar un zapato cómodo, que sea estable y que le dé a usted confort, porque todo empieza por los pies. Las abuelitas lo decían y yo lo confirmo. Todo empieza por los pies. Claro, doctora. De hecho, hay muchas personas que nos están viendo, personas que son trabajadoras, que van a trabajar en los mercados, trabajan en su centro laboral, en un supermercado, trabajan en ferretería. Entonces, son gente que está atendiendo quizás el día a día, trabajan en pulpería, inclusive en pulpería. Son gente que pasa todo el día de pie, muchas personas también adultos mayores, y es importante siempre compartir las recomendaciones de cuidar su rodilla, de cuidar también su tobillo, ¿por qué no? Porque también son todo el peso de tu cuerpo que cae sobre tus pies durante todo el día, y quizás, doctora, no le prestamos mucha atención a eso, y solamente nos duele los pies y nos dormimos, y al día siguiente seguimos así. Entonces, eso va generando obviamente un desgaste en nuestros pies también. Exactamente, y vamos haciendo, ¿verdad?, lesiones prolongadas que al final se vuelve un ciclo vicioso. Inicia por los pies, sube a las rodillas, se nos coge la cadera, después la columna, y el paciente llega sin ninguna idea de por qué sucedió. Y cuando nosotros le estamos explicando cómo pudo haber sido o cuál pudo haber sido la causa, el paciente se asusta. Entonces, empecemos cuidando nuestros piecitos, hagamos ejercicio diariamente, reposemos lo suficiente y sobre todo, mantengámonos activos. Los seres humanos somos seres de actividad y movimiento. Claro que sí, si usted está presentando algún tipo de problemas, tiene artrosis, ya sea en alguna de sus articulaciones, dolores, ¿verdad?, o enfermedades crónicas, nos puede buscar como Clínica Dharma o la doctora María Alejandra Pichardo en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, donde usted quiere y le guste, ¿verdad? También nos puede escribir directamente al 7669-1414, ahí nos cuenta más o menos su caso y nosotros hacemos una consulta personalizada. Recuerde, no deje pasar el tiempo. La medicina preventiva o la medicina regenerativa es su mejor opción.